Verbum Domini. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando saca todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Pero al extraño no seguirán, mas huirán de él porque no conocen su voz. De cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Quienes vinieron antes de mí eran ladrones y salteadores, mas no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. Cualquiera que por mí entrare será salvo. Y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, y matar, y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo hoy nos dice: el que entra por mí se salvará. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Nunca debemos cansarnos de decirlo, porque el hecho de que Él sea Dios le da sentido a todo, especialmente al sacrificio que celebramos en esta Pascua y en cada misa, puesto que no fue el sacrificio de un hombre sin más, ni siquiera el sacrificio de un hombre santo, sino el sacrificio del Dios hecho hombre, que le da la medida y el valor a su sacrificio. Sus obras tienen el mérito de Dios, y sus enseñanzas son eternas, intocables. Por eso nos dice que Él es el pastor que da la vida por nosotros, quienes somos sus ovejas, si escuchamos su voz, es decir, si aceptamos y vivimos sus enseñanzas. Fíjense en el Evangelio, nos dice que Él es el pastor, que conoce a todas sus ovejas por su nombre, incluso aunque ellas no lo escuchen a Él, que solo quienes lo escuchan pueden seguirlo para entrar en Él y salvarse. No hay otro modo. Pero si seguimos a otros pastores que abusan de su autoridad espiritual, no importa si son verdaderos o falsos, aunque obviamente no podemos jugar sus intenciones, solo Dios las sabe. Sin embargo, ellos nunca pueden salvarnos. Por eso, solo Jesús Dios puede darnos la vida si lo seguimos. Y hay de nosotros los sacerdotes si no ayudamos para que la gente escuche la voz de Dios en vez de la nuestra. Porque si no somos capaces de seguir a Cristo, no llegaremos a la meta. Aprendamos todos entonces a distinguir la voz de Cristo de las que no lo son. Aprendamos a distinguir la enseñanza de Cristo de aquellas enseñanzas que son inventos de hombres, por más lugar que ocupen en la iglesia o en la sociedad. Porque el buen pastor nos dice que solo pueden salvarse las ovejas que escuchan su voz y lo siguen. Por eso hemos de escuchar no solo a quien venga en nombre de Jesús, sino también a quien hable con las palabras de Jesús, quien diga lo que Él dijo. ¿Por qué le digo estas cosas?
Bueno, porque ya hace varios años, lamentablemente, estamos en una época donde se ha llegado a separar al pueblo, a los católicos, del fundador de su religión. Y esto se hace con ideas como: ¿existió Jesús? ¿Lo que narran los evangelios es verdad o es mito? ¿Esos prodigios no son mayormente inventados? ¿Jesús enseñó lo que dicen que enseñó? ¿Nació, murió y resucitó milagrosamente como dicen las Escrituras? Llevamos décadas sembrando en las personas la duda, y esta duda sobre Cristo ha hecho que muchos se separen de Jesús, se vayan a sectas o se queden, pero en el fondo dudando sobre las enseñanzas de la Iglesia, la cual custodia el mensaje de Jesús. Ahora bien, si Jesús es Dios, sus enseñanzas no pueden ser discutidas. Pero si fue un hombre, por más grande que sea, no es obligatorio difundir su mensaje, porque serían mandamientos humanos. Es más, podría ser adaptado y revisado a cada época, como si Dios estuviera en el tiempo, como nosotros, cuando en realidad es al revés. Sus palabras son eternas, su sabiduría es para todas las épocas. ¿Ven? Si partimos del hecho, cimiento para nuestra fe, de que Jesús es Dios, lo que Él diga es palabra santa, no está condicionado por su época. De hecho, Él no era un ignorante que se dejaba llevar por lo que hacen todos. Al contrario, fue crucificado por transgredir el mensaje del mundo. No se dejó cambiar, sino que, al revés, Él fue quien vino a transformar el mundo. Pero el mundo dice lo contrario. Lo que pasa es que hoy somos modernos. ¿Qué va a venir a enseñarnos si Jesús en el fondo era antiguo? Pero si ya no somos atrasados como éramos antes, ¿acaso creemos que quienes estuvieron antes que nosotros eran ingenuos, ignorantes, atrasados o reprimidos? ¿Acaso realmente creemos que somos mejores que antes y que tenemos todo claro? Pero en realidad, ¿acaso no es esta la actitud que parece inmadura, adolescente? Queridos hermanos, en todas las épocas ha habido cosas buenas y malas, momentos de mayor cercanía o lejanía a Dios, contextos de más o menos paz y felicidad. Miremos la realidad, seamos sinceros y veamos cómo nos encontramos. Discernamos si aquello que se nos ofrece y se nos dice todo el tiempo es lo mejor, si vale la pena entregarle mi vida, si realmente es de Dios o contradice sus enseñanzas. Queridos hermanos, aunque tal vez nunca lo hayamos visto, imaginemos el hermoso espectáculo de las ovejas corriendo hacia el pastor al oír su voz. Y pidamos al buen pastor que nos dé oídos de oveja, que habituemos nuestras orejas a oír con frecuencia la Sagrada Escritura y nuestra inteligencia a estudiar mejor el catecismo. Que nos juntemos más con las ovejas que son de nuestro mismo rebaño católico. Que prestemos atención cuando se dicen palabras que no son de Dios, sino de falsos pastores. Que avisemos nuestros sentidos para darnos cuenta cuando el lobo, que es el demonio, se acerca. Para que así podamos llegar felizmente a las praderas eternas, donde los pastos abundantes y la compañía del buen pastor con su rebaño serán sin fin. Ave María Purísima.